Ok, entonces, good evening para todos. Agradezco mucho la asistencia y la puntualidad para la sesión de hoy. Recordemos que estaremos explicando la primera evidencia correspondiente a la competencia de inglés. Y en esta ocasión ustedes van a tener que completar esta semana un cuestionario. Un cuestionario de 15 preguntas donde ustedes van a tener 30 minutos para completarla. Para completar este cuestionario, ustedes las primeras 10 preguntas son todas sobre un tema que es muy fácil, realmente fácil. Algunos ya lo manejarán muy bien, algunos no, nunca lo habrán visto y algunos de pronto se lleguen a acordar un poco. La parte del simple present tense es lo que van, digamos, a estudiar para completar este cuestionario. Entonces, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que la competencia de inglés es un poco diferente a las otras competencias que ustedes han estado viendo. El material de inglés es mucho más interactivo, hay más audios, hay parte, ustedes van a practicar mucho la parte de lo que es el listening, van a tener que leer bastante, pero sobre todo el material, como les decía ahorita, es muy interactivo, ya lo vamos a ver. Pero primero entonces vamos a ir y vamos a dirigirnos a la plataforma. Entonces, bueno, estando aquí en la plataforma, como siempre les recuerdo, cada sesión en línea que tenemos, por favor, siempre lean los anuncios para que sepan en qué va el curso, en qué va el programa, qué hay por allí que de pronto se les haya olvidado, etcétera, etcétera. Bueno, una vez hayan entrado y hayan leído los últimos anuncios que no hayan leído previamente, vamos a realizar lo siguiente, que es entrar al botón del contenido del curso, como siempre hacemos, ¿cierto? Contenido del curso, ya nosotros sabemos que se nos abre esta ventana, que se nos aparece la carpeta proyecto y que la vamos a abrir. Cuando nosotros abrimos la carpeta proyecto, vamos a ir directamente a la fase de análisis o al botón o a la carpeta que dice fase de análisis. En la carpeta fase 1 análisis, nosotros vamos a estudiar primero la que dice actividad de proyecto 1, que es donde ustedes han estado trabajando las últimas semanas, ¿cierto? Cuando abrimos la carpeta actividad de proyecto 1, nos va a aparecer el material de formación y la carpeta con la guía de aprendizaje y los links para completar las evidencias. Siempre vamos a ir primero a la carpeta de la guía de aprendizaje y vamos a abrirla. Es el mismo documento que hemos estado viendo previamente. Ya ustedes saben que dan clic acá, luego damos clic acá y se nos abre el PDF con la guía de aprendizaje. La parte de inglés como tal se encuentra, vamos a ver en qué página exactamente nos aparece. Bajando, vamos a buscar la carpeta, perdón, la página número 29, ¿cierto? En la página número 29 ustedes van a encontrar la primera, digamos, la parte de inglés que dice actividades de aprendizaje de la competencia interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita. Entonces aquí pues ustedes deben leer esta parte que es como la introducción como tal a lo que es la competencia. Y después vamos a encontrar en el punto 3.6.1 la que dice actividad de aprendizaje, identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social oral y escrita. Ojo, identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social oral y escrita. Luego nos aparece que la duración es de 48 horas y que el material de formación para estas primeras evidencias es el material que se llama English Level 1 A1.1. Este English Level 1 es el material que vamos a utilizar para este cuestionario y las próximas dos evidencias que también se van a explicar.
en la próxima semana. Digamos que en esta sesión solamente vamos a explicar el cuestionario porque, digamos, la idea es cómo sumergirlos en lo que es la parte, en cómo más o menos se va a manejar de aquí en adelante todo lo que tiene que ver con las evidencias de inglés. Porque la metodología, digamos que es muy parecida, para no decir que es siempre la misma. Entonces, lo único que va a cambiar, lógicamente, son pues las evidencias, las preguntas de los cuestionarios, pero la metodología de trabajo es casi siempre la misma. Y lógicamente, el material también va a cambiar. Entonces, esperen un momento antes de ya arrancar como tal a explicar esta parte de la guía de aprendizaje. Vamos a ver si de pronto algún compañero más llega y en 2 minutos retomamos para ya entonces seguir adelante, ¿ok? Creo que ya estamos todos, creo que no va a entrar más gente por el momento, entonces retomamos esta parte donde ya como tal vamos a empezar a explicar. Y vamos aquí en esta parte donde dice que el material de formación es el que se llama English Level 1, luego vamos a mostrarlo, abrirlo, que ustedes aprendan porque los materiales se manejan muy igual de aquí en adelante. Y la evidencia que vamos a explicar el día de hoy, como les dije anteriormente, es la del cuestionario. Entonces, son 15 preguntas y el tiempo de 45 minutos, no estoy seguro, a veces dura menos, a veces media hora, 45 minutos, dependiendo. De pronto, como este es el primer cuestionario, de pronto dura un poco más, pero usualmente son de 30 minutos. El cuestionario como tal es sobre, digamos, es la parte gramatical que ustedes tienen que aprender también a manejar, ¿ok? Entonces, en la parte de los cuestionarios, ustedes siempre van a aplicar la gramática que haya en el material de estudio. Listo. ¿Qué más dice el cuestionario? Dice lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, cuestionario con preguntas de acuerdo a los temas relacionados del primer nivel English Level 1. Y para responderlo, cómo se responde y todo eso, yo ahorita pues les muestro todo el paso a paso. Para la segunda evidencia de la próxima semana, que se llama video presentación, y la tercera evidencia, que se llama folleto, ya van a ser evidencias de producción donde ustedes van a tener que enviarme algo para que yo lo revise. Como su nombre lo indica, en video presentación, ustedes nuevamente, pero ya en la parte de inglés, van a tener que grabar un video y este va a ser en inglés. Aprovecho esta sesión para decirles a ustedes, los que están conectados en este momento, y para todo aquel que vea la sesión en línea del día de hoy, que por favor nadie puede enviar nada que no se haya explicado. ¿Qué pasa? Algunos compañeros están enviando evidencias antes de que sean explicadas en las sesiones en línea. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no está permitido debido a que cuando hacemos las sesiones en línea, probablemente algunas de las instrucciones que hay en la guía se cambien.
así como la semana pasada para la parte de comunicaciones, donde se pedían 2 videos, al final yo decidí que era solo uno, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces hay personas que se dedican a enviar todo sin haber estudiado, sin haber visto las sesiones en línea y simplemente con el hecho de adelantarse cuando lo que están haciendo es peor, porque esas evidencias que envían por adelantado usualmente las van a enviar mal, con errores o con cosas que de pronto no se han pedido. Entonces van a tener que trabajar doble. Entonces aprovecho nuevamente esta sesión para recordarles que ninguna evidencia que no se haya explicado en una sesión en línea deben enviarla. No se adelanten porque eso no les beneficia en nada. Listo. Siempre esperen las sesiones en línea, siempre esperen las explicaciones para poder enviar lo que se pide. Listo. Eso aplica para todas las competencias. Entonces, los links van a estar disponibles para las próximas evidencias, pero eso no quiere decir que ustedes ya deban enviarlo, porque probablemente esto que aparece aquí, se me dé por cambiarlo, se me dé por modificarlo, y lo que usted envió por adelantado ya no vaya a servir. Entonces, por favor, esperar. Entonces, bueno, ya sabemos que para nuestro cuestionario vamos a tener que estudiar el material que se llama English Level 1. Ya la guía de aprendizaje la podemos cerrar y podemos ir nuevamente a la plataforma y ya no vamos a abrir la carpeta guía de aprendizaje, la vamos a cerrar, sino que vamos a abrir la carpeta material de formación. En la carpeta material de formación vamos a ir hasta el final, donde vamos a encontrar la parte de inglés, como ustedes están viendo, se llama como English Level 1, que es lo que nos pide la guía que debemos estudiar. Le damos clic aquí y ojo, porque en la competencia de inglés nunca vamos a encontrar un material. Vamos a encontrar una serie de materiales y cada material tiene unos temas específicos. Entonces, para esta primera parte de este primer nivel de inglés, ustedes tienen 4 materiales. El número 1, el number 1, que se llama Welcome. How often do you study English? The place where I live y what are you doing? Estos son los 4 materiales, los títulos de cada material. Entonces, usted primero va a estudiar el number 1, luego number 2, y así hasta llegar al último material o number 4. Lo ideal, en un mundo ideal, en un programa ideal, con los tiempos ideales, ustedes deberían, o digamos que deberían estudiar todo lo que aparece en cada material. La realidad es otra, porque no podemos tomarnos tanto tiempo para estudiar tantos temas que hay en cada material. Y por eso yo siempre les digo qué es lo que van a estudiar para cada evidencia, porque si no, el tiempo no daría para que puedan estudiar todo esto. Es un problema que tenemos en la parte de inglés, en cuanto a que no está, digamos, muy seleccionado los temas, sino que está en un inglés muy general y realmente para fines de cada programa tecnológico técnico no dan los tiempos para poder estudiarlo, ¿cierto? Entonces, el primer material que se llama Welcome, lo voy a abrir y les voy a mostrar cómo es la plataforma de los materiales de inglés dentro de la plataforma, porque los cursos de inglés o los materiales de inglés tienen su propia plataforma que ustedes deben aprender también a manejar y que pues rápidamente van a empezar a identificar. Entonces, para ir navegando de material en material, pasamos de flechita en flechita. Entonces, si sabemos que esta es la página 1, tenemos 4 páginas más para cada material. Entonces, en la segunda página va a estar el link para abrir el material que se llama Welcome. Entonces, vamos a dar clic aquí y dependiendo de su internet, esto va a cargar más rápido o más lento. Entonces, el material Welcome, ustedes van a leer esta parte, todo lo que aparece aquí, etcétera, etcétera. Siempre cada material, o pues la gran mayoría,
tienen como un mensaje inicial donde pues les hablan un poco de qué se trata o qué van a poder encontrar en este material en específico. Luego le van a dar clic siempre a una flecha que aparece abajo. A veces dice Next, a veces no dice nada. Simplemente le damos clic allí y ahora sí se nos va a abrir la plataforma del curso de inglés como tal. La plataforma es interactiva, como ustedes se pueden dar cuenta, hay personajes con movimiento, hay diálogos, hay objetos, etcétera, etcétera. Y en la parte superior ustedes ven un botón que ustedes al momento de empezar o de abrirlo siempre deben tenerlo activo, porque allí es donde van a escuchar la voz que siempre va a estar, digamos, ahí en la jugada, por decirlo de esa forma. Una voz donde ustedes van a poder practicar la parte del listening y escuchar claramente la pronunciation de todo lo que aparezca durante el material. Entonces, el material o la plataforma de los cursos de inglés, si se dan cuenta en la parte superior, tiene varios botones. Un botón que se llama Introduction, un botón que se llama Contextualization, un botón que se llama Comprehension, un botón que se llama Practice 1, Practice 2, Practice number 3 y Pronunciation Practice. Si ustedes quieren completar todos los pasos, lo pueden hacer si tienen el interés, pero para efectos del curso de nosotros, del curso del programa de procesos logísticos, ustedes solamente obligatoriamente deben ingresar al botón de Introduction. En la parte de la Introduction es donde están todos los topics o los temas para estudio. Entonces, el Introductory Material, que es el material introductorio, como aparece allí, ustedes van a tener al comienzo en los primeros materiales una parte en English, una parte en Spanish, para que pues se vayan poco a poco sumergiendo en lo que es el idioma. Este primer material, ¿cuántos topics o cuántos temas tiene? 4, 5, 6 y 7. ¿Cuáles son los temas del primer material? Question words, subject and object pronouns, possessive, countries, nationalities, family members, definite and indefinite articles y professions. De este material número 1, yo les voy a pedir que estudien. O sea, si ustedes tienen el tiempo para estudiar todo, perfecto. Pero de este material 1, yo solamente les voy a pedir que estudien el punto 2 de Subject and Object Pronouns y el punto número 6, Definite and Indefinite Articles. ¿Por qué los otros no se los pido? No porque no sean importantes, sino que para efectos, nuevamente lo que les digo, efectos de lo que vamos a hacer en el cuestionario, son los temas principales y pues para que les quede tiempo para poder hacer el cuestionario pues lo más pronto posible. En la parte de Subject and Object Pronouns, ustedes van a encontrar lo que son los pronombres, tanto el pronombre sujeto como los pronombres objeto. Y en el tema número 6, lo que son los articles, definite and indefinite articles, los artículos definidos y el artículo indefinido. ¿Por qué deben estudiarlos? Porque ustedes saben cuáles son en español, de pronto los conocen en inglés, pero no saben o no los conocen por su nombre y apellido, y es importante. Listo. Digamos que ustedes terminaron todo el material hasta la diapositiva 22. Digamos que ustedes llegaron hasta el final, se terminó. El que quiera y el que pueda y el que tenga tiempo puede pasar al botón de Contextualization y aquí lo que va a encontrar es una especie de, pueden ser conversaciones, lecturas, grabaciones, donde ustedes van a empezar a practicar ya mucho más lo aprendido previamente en el material de estudio. Y después, pues pueden hacerlo de comprehension, etcétera, etcétera. Ojo, todo lo que está después de introduction es opcional y vuelvo y repito, solamente si usted tiene el tiempo
y el deseo de aprender y profundizar mucho más lo que encontró en el material de estudio. Y vuelvo y repito, para efectos de la evaluación de las evidencias de esta semana, nosotros solamente nos vamos a dedicar a los topics, porque si no, si hacemos todo esto, pues vamos a demorarnos mucho y después no van a tener el tiempo para lo demás. Listo, entonces ya sabemos cómo son los materiales de inglés, la plataforma, ¿cierto? Este es el material Welcome, el material número 1. Ahora, digamos que ya ustedes lo leyeron, ahora vamos a pasar al material número 2, que es el material que se llama ¿cómo? How often do you study English? Vamos a dar clic aquí y se nos va a abrir acá. Es lo mismo, miren, la plataforma es igual, Introduction, lo mismo. Solamente que en este segundo material los temas son diferentes. Si se dan cuenta, miren, ahora los temas son Daily Routines and Time Expressions, Adverbs of Frequency y Pronunciation of Regular and Irregular Plural Nouns. Entonces, aquí sí me voy a detener y aquí sí voy a explicar la parte número 1 que tiene que ver con Daily Routines, porque es lo que principalmente van a encontrar en dónde, en el cuestionario. Entonces presten mucha atención porque previamente en el material de Welcome, lo que es Subject and Object Pronouns y Definite and Indefinite Articles es para que ustedes se tomen el tiempo de leerlo, estudiarlo y entenderlo porque es muy sencillo. No hay nada del otro mundo que aprender allí, solamente son temas que ustedes necesitan apropiarse y para eso pues necesitan la parte de trabajo autónomo. Ahora sí, en el segundo material, como yo sí necesito que a ustedes les quede claro esta parte, me voy a tomar el tiempo ahora de explicar un poco qué van a encontrar en el topic llamado Daily Routines. Bueno, en English, nosotros tenemos algo que también tenemos en español. Y es lo que les decía ahorita, que es el Simple Present Tense o el presente simple. El presente simple, dentro de sus varios usos, en inglés y en español lo utilizamos para hablar de daily routines. Cuando nos referimos a daily routines, nos referimos a rutinas diarias. Uno solamente utiliza el present simple o el simple present tense en daily routines. Usted para hablar de rutinas diarias nunca va a utilizar ni el pasado, ni el futuro, ni el pasado perfecto, no. Para hablar de rutinas o daily routines siempre se utiliza el simple present tense o el presente simple. Y eso es lo que dice acá en la primera parte o en la primera diapositiva, donde se habla del topic number 1. Dice, cuando hablamos de rutinas diarias nos referimos a las actividades que las personas hacen con frecuencia. ¿Cierto? For example, taking a shower, having breakfast, something most people do every day. Entonces, daily routines es algo, son activities, cosas que las personas hacemos diariamente o con mucha frecuencia. Entonces, para poder yo hablar de esas daily routines, yo tengo que conocer o tengo que aprender a conjugar el simple present tense. El simple present tense es un tiempo verbal, así como lo es el pasado o el past tense, como es el futuro, el future tense y otros más. El simple present tense lo utilizaremos para daily routines, entre otros usos, ¿ok? Entonces, para nosotros aprender a trabajar con el simple present tense o el presente simple, tenemos que olvidarnos del español. Por ejemplo, yo en español digo, yo como o yo desayuno a las 6 de la mañana, ¿cierto? O puedo decir, me baño todos los días a las 5:30 de la mañana. O puedo decir, trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día, por ejemplo. Todas esas son rutinas que acabo de mencionar que
realizaría cualquier persona X o Y. Pero en inglés la cuestión no es de esa misma forma porque no podemos conjugar en inglés igual que en español. Pues lógicamente sí tenemos los mismos verbos porque si vamos a hablar de trabajar, pues simplemente buscamos cómo se dice trabajar en English y vamos a encontrar el verbo, digamos, su translation, su traducción, y la vamos a aplicar pues a lo que vayamos a hacer. Sin embargo, no siempre funciona de esa forma de decir yo desayuno, yo no desayuno o en la pregunta desayuno yo. Entonces, teniendo en cuenta eso, en inglés y en español, para cada tiempo verbal, por ejemplo, si es presente, si es pasado, si es futuro, nosotros tenemos tres formas. Yo puedo hablar en presente, en afirmativo, en negativo y en interrogativo. Esas formas nunca cambian. En afirmativo, en negativo y en interrogativo son las tres formas que tienen todos los tiempos verbales. Entonces, si yo me refiero a afirmativo en presente simple, es decir, yo digo, yo corro. En pasado, yo corrí. En futuro, yo correré. Todas esas tres oraciones están en affirmative, en afirmativo, pero en tres tiempos diferentes. Si yo paso esas tres oraciones a negativo, quedarían yo no corro, yo no corrí, yo no correré, ¿cierto? Affirmative, negative, interrogative. Pero lo que sí cambia es que el tiempo, presente, pasado o futuro. Ahora, ustedes deben saber algo que en inglés es importante y que no existe en español, y es el uso de auxiliaries o auxiliares para conjugar en presente simple y en algunos otros tiempos. Estos auxiliares no tienen ninguna traducción al español. Simplemente cumplen la función de auxiliar en el inglés y, como su nombre lo indica, auxilian o nos ayudan a formar la frase u oración que yo quiera decir. Entonces, si yo digo en español, le quiero preguntar a alguien, ¿trabajas? ¿Trabajas? Yo estoy frente a alguien y yo no sé si esa persona trabaja o no. Yo quiero saber si trabaja. Yo le pregunto, ¿trabajas? Esa persona me va a decir sí, yo trabajo, o me va a decir no, yo no trabajo. Cierto, solamente utilicé el trabajas y se asume que era trabajas tú, trabaja usted, ¿cierto? Pero en inglés, para formar la interrogación o la pregunta en presente simple, yo arranco con el auxiliar you. Esa misma pregunta que yo hice ahorita, ¿trabajas tú? En inglés sería you work, y termina en signo de interrogación la parte escrita. Do you work? El you no significa absolutamente nada en español, pero el you y el work sí. Do you work significaría en español trabajas, o trabajas tú, o trabajan ustedes. Recordemos que el you en inglés significa tú o usted, pero también significa ustedes, ok, en plural. El mismo you lo puedo utilizar para decir tú, lo puedo utilizar para decir ustedes, para que no se les olvide esa parte. ¿Dónde van a aprender esto? En el tema que se llama pronombres, del material número 1 que les pedí estudiar. Entonces, esta es la interrogative form. Se trabaja con el you, con el auxiliar you. Y la forma afirmativa y la forma negativa se forma o se crea de la siguiente manera. Para la forma negativa, si yo voy a decir yo no trabajo, en inglés ese no se va a colocar el not, sino el don't, o que es la forma abreviada de you not. El you vuelve y juega.
se utiliza como un auxiliary o un auxiliar que no tiene traducción. Entonces, el auxiliar you se utiliza para la forma negative y se utiliza para la forma interrogative, para crear la pregunta y para crear la negación. I don't work every day. Y en la forma affirmative no necesito ningún auxiliar, no es necesario el auxiliar. Si yo digo yo trabajo, simplemente voy a decir I work. Y así pues ustedes van a ver más ejemplos en la parte siguiente, van a encontrar más verbos. El verbo número 1, el verbo get up. El verbo número 2, ahí aparece, aquí está en toda la tabla de los verbos que utilizamos para hablar de daily routines o rutinas diarias. Entonces, el número 1, el verbo get up, significa levantarse. I get up every day at 6 a.m. El verbo número, por ejemplo, el número 2, number 2, take a shower. El número 3, brush my teeth. El número 4, floss my teeth, etcétera, etcétera. Todos los de aquí al número 21 son verbos que ustedes podrían utilizar para hablar de daily routines. Y de ahí en adelante, pues van a encontrar más verbos. Y luego, pues la parte de lo que es time expressions. Sin embargo, pues lo más importante aquí tiene que ver con la conjugación de verbos en inglés en present simple o en simple present tense. Entonces, ahora vamos a ir al cuestionario donde nos vamos a encontrar con unas oraciones en presente simple y donde ustedes van a tener que escoger el verbo como tal. Aquí tengo un archivo de Word, una hoja de Word, donde voy a copiar unas reglas que ustedes van a tener en cuenta al momento de conjugar en present simple y van a tener en cuenta después. Entonces, vamos a escoger dos verbos, el verbo comer, que es el verbo eat, y tenemos el verbo, por ejemplo, el verbo ir, que es el verbo go. Estos dos verbos, el verbo comer, eat, y el verbo ir, que es go, comer, ir. Si yo voy a conjugar estos verbos en presente simple, en su forma afirmativa, yo voy a hacer lo siguiente. Si yo voy a decir yo como, yo diría I eat, ¿cierto? Si yo digo yo no como, aquí ya tendría que utilizar el auxiliar do. I do not eat. ¿Ok? Vamos a quitar un poquito el tamaño. Y recordemos que este do not es la forma abreviada de ¿qué? De don't. Yo puedo decir I do not eat o puedo decir I don't eat, dependiendo pues lo que yo, pues como me acostumbre, como quiera, como hable, pero usualmente uno siempre en inglés utiliza las formas cortas. Usualmente yo no digo I do not eat, sino que digo I don't eat. Y para la forma interrogativa, yo diría do I eat y el signo de interrogación. La parte aquí me lo cambia porque estoy, digamos, como en un lenguaje español. Recordemos que en español tenemos dos signos de interrogación, uno al comienzo y uno al final. En inglés, el signo de interrogación al comienzo no existe. Entonces, aquí tenemos el verbo eat conjugado solamente en primera persona. Yo como, yo no como yo, do I eat, I do not eat, I eat. Hasta ahí digamos que todo va bien, todo va claro, etcétera, etcétera. Y si vamos con el verbo go, sería de la siguiente forma. I go
I don't go y you I go. Entonces eso sería affirmative, negative, interrogative del verbo go. Y aquí el verbo eat. Hay una regla y hasta aquí va a llegar mi explicación porque todo lo demás ya depende de ustedes que estudien el material, busquen también en sus libros, diccionarios, en donde puedan investigar un poco más sobre el present simple tense. Hay una regla de oro que es muy difícil de aprender para principiantes. Cuando yo digo conjugar un verbo en presente simple, por ejemplo, y yo les digo, conjuguen el verbo go en todas sus personas. En todas sus personas, es decir, yo, tú, él, etcétera, 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 hasta llegar a ellos. En inglés, esto se traduciría de la siguiente forma. I, you, he, she, it, y luego vendría we, luego nuevamente you, pero ya en plural, y luego y al final they. Esto es lo que ustedes van a estudiar en la parte de pronombres. Entonces, lo siguiente, estos tres primeros son los pronombres en singular. Yo, tú o usted, él, ella, y el pronombre it, que solo existe en inglés, que es para objetos y para cosas. Y los pronombres en plural, que sería we, nosotros, ustedes, y el they significa ellos y también significa ellas. Para él tenemos he, para ella tenemos she. Pero para ellos y ellas solamente tenemos they. No tenemos un pronombre para ellos y no tenemos un pronombre para ellas. El they es ellos y ellas. Listo, entonces, para que tengan eso en cuenta. La regla de oro del presente simple o el simple present tense tiene que ver con estos sujetos que son o se llaman tercera persona del singular. Cuando hablamos de tercera persona del singular, nos referimos a él y a ella. Tercera persona del singular. Si yo me refiriera a tercera persona, pero del plural, sería they. Pero cuando nosotros vayamos a conjugar con he, con she y con it, el verbo va a llevar o se le va a agregar una S al final. Por ejemplo, muchachos, si yo ahorita conjugué el verbo eat y yo dije I eat, y el verbo go, yo dije I go, y yo digo que si van a agregarle una S al final con he y con she, quedaría de la siguiente forma. He eats, she eats, it eats. ¿Por qué se agrega la S? Porque es una regla y no hay razón, no hay explicación, no hay que irse a complicarse porque es así, quién lo habrá hecho, quién se lo inventó, nada. Usted simplemente se lo tiene que aprender porque así es el idioma y no hay otra cosa, no hay que de pronto decir, ay, a ver quién se habrá inventado eso, yo no me voy a aprender eso. Le toca aprendérselo porque así funciona. Y con go sería de la siguiente forma. He goes, she goes, it goes. ¿Qué pasó aquí ahora? Que ya no es una S, sino que además es una ES. Esas son reglas que cuando usted ya, digamos, como tal, empieza a estudiar el idioma inglés, la parte ya de estudiar English, usted va a saber cuándo se agrega S, cuándo es ES o cuándo, pues, otras reglas más. Sin embargo,
¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que usted tiene que saber en este momento? Que cuando estamos conjugando en presente simple o en simple present tense y usted vea el verbo terminado en S, muy probablemente usted ya va a saber que ese verbo está conjugado en presente simple, en su forma afirmativa y que además ese verbo, como lo decía anteriormente, está conjugado para él o para ella en tercera persona. Yo en español digo, yo como, él come, ella come. Pero en inglés ya sabemos que no funciona de esa forma. Yo digo, I go, you go, pero cuando llegamos a he goes, she goes, it goes, y después vuelve a la normalidad. We go, they go. Con it, I eat, you eat, he eats, she eats. Que se escuche la S al final para saber que está bien conjugado y que está gramaticalmente correcto. Entonces, dicho todo esto, ahora sí podemos ir al cuestionario para que ustedes se den cuenta a qué se van a enfrentar. Entonces, cerramos el material de estudio, cerramos la carpeta material de formación y ahora nos vamos y abrimos la carpeta que dice Guía de Aprendizaje número 1. Y vamos a ir hasta el final y el último link corresponde a las evidencias de la parte de English. La abrimos y miren que aquí nos dice evidencia 1, cuestionario, evidencia 2, video presentación y evidencia 3, folleto. ¿Qué dije al comienzo de la sesión? Solamente vamos a completar esta semana el cuestionario. Ninguna de las otras dos evidencias se van a explicar hoy, por lo cual ninguna de las otras evidencias se pueden enviar todavía, hasta que sean explicadas en la sesión de la próxima semana. Entonces, ¿dónde encuentro el cuestionario? Voy a dar clic aquí en la flechita de aquí o en la flechita de acá arriba. Y en la primera parte, en el primer espacio que encuentre va a estar, miren, cuestionario, cuestionario. Y en la parte inferior, presentar evaluación. Allí usted le van a dar clic y se va a abrir una nueva ventana donde ustedes miren, bueno, sí, en este caso, este cuestionario va a durar 45 minutos. Ustedes van a poder completarlo aquí mismo o vamos a abrir otra forma, vamos a buscar otra forma de que se van a dar cuenta que es una forma mejor. Ya aquí, digamos que aquí se abre en la misma ventana donde estamos trabajando como tal, pero también hay otra forma de abrirlo. Vamos a ver si entrando a otro de los cursos les puedo mostrar cuál es la segunda forma que particularmente me parece mejor para ustedes. Vamos a ir nuevamente, vamos a ir a contenido del curso. Vamos a ir a la carpeta proyecto. Vamos a ir a fase de análisis, actividad de proyecto 1, guía de aprendizaje 1, carpeta donde están, perdón, el link donde están las evidencias y vamos a ir nuevamente al cuestionario. Si se dan cuenta, cuando yo doy clic aquí, miren que ahora me aparece algo diferente. Me aparece en la parte inferior un mensaje que dice, si deseas hacer tu evaluación en una nueva ventana, da clic aquí. Les recomiendo que hagan esto para que se den cuenta cuando yo doy clic en continuar, que se me abre el cuestionario en una ventana más amplia donde tengo más libertad de trabajo. Entonces, aquí aparece cuestionario. En la parte superior aparece el conteo del tiempo disponible. Mira, aquí en algunos momentos aparece más tiempo, a veces menos tiempo, pero digamos que va a ser entre 45 a 1 hora. Y las primeras 10 preguntas, aquí van apareciendo de 5 en 5 por página. Hay 3 páginas. La primera página aparecen 5 preguntas y las 5 preguntas son oraciones donde usted tiene que escoger el verbo conjugado correctamente en presente simple o en simple present. Diana o Diana de Family Car, usted va a escoger cuál de las conjugaciones del verbo wash, que es lavar, es correcta. En la segunda lo mismo, every morning my mother, get up, get ups, gets up, etcétera, etcétera, la que usted considere correcta.
En la número 3, Mr. Morelos, The Girls, Diana and Oscar, etcétera, etcétera. Una vez ustedes terminen las 5 preguntas, escogieron las respuestas, usted no va a dar clic en enviar. Faltan otras. Usted le va a dar clic en siguiente, donde va a aparecer las siguientes 5 preguntas y nuevamente más oraciones que usted va a escoger correctamente la conjugación del verbo. His friend, tal. Do you, una oración interrogativa, una oración interrogativa, una oración afirmativa, etcétera, etcétera. Y ya las últimas preguntas de la 11 a la 15, ustedes tienen que leer un texto corto, bastante corto, hasta aquí. El texto ustedes lo leen hasta donde dice every August. Y la pregunta 11 es la siguiente. Ana and Augusto get up at 9 o'clock. Las preguntas son de falso y verdadero. Ustedes tienen que, pues, hacer reading comprehension y responder si es falso o verdadero dependiendo de lo que hayan encontrado en la lectura. La pregunta 15 también la toman de la lectura. Ana, ustedes van a encontrar la respuesta correcta en la lectura. Una vez completaron las 15 preguntas, le dan clic, allí sí le dan clic en enviar y automáticamente la plataforma les va a decir si usted aprobó o no aprobó. Si usted sacó D, recuerden que la D es no aprobado y la A es aprobado. Si usted sacó D, quiere decir que debe repetirlo. Entonces, cuando usted lo va a hacer nuevamente y la plataforma le permite repetirlo hasta que logre obtener la A. Y listo, muchachos. Eso es lo que corresponde a la evidencia cuestionario de esta semana. Deben completarla previamente, deben haber estudiado los temas. El tema ya ustedes saben que es principalmente el presente simple. Y pues les mostré también estudiar un poco la parte de sujetos, perdón, de pronombres. Personal pronouns, la parte de subject pronouns, object pronouns, todo lo que mencioné al comienzo de la sesión en línea. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, pues lógicamente, ir al material de estudio, escoger el material que les dije. Hay 4 materiales, pero ya ustedes saben cuáles son los topics o los temas para este cuestionario nada más. Ya ustedes saben que si quieren practicar más, ahí van a encontrar en la plataforma del curso de inglés como tal, espacios para eso. Si usted quiere, tiene tiempo y demás. Listo. Y en eso corresponde, a eso corresponde esta primera evidencia de la parte de la competencia de English. ¿Ok? Entonces, listo. ¿Alguna pregunta sobre lo que deben hacer en el cuestionario? ¿O quedó ya todo claro ahí? Recuerden que si lo pierden, deben repetirlo. Nada más. No me tienen que escribir a mí, no me tienen que pedir nada, porque automáticamente lo pueden repetir. Buenas noches, profe. Habla a Leonardo Vergara. Pues la evidencia yo creo que pues para mí quedó clara. La pregunta que yo le iba a hacer sobre una inquietud que hay, de pronto usted no sé si sepa del tema del profesor de matemática, de que pues no sé, no hay unas evidencias, pero no sé, no se ha presentado. Si usted conoce de pronto algo del tema, no Bueno, hiciera el Gerardo, favor. en cuanto a esa parte de lo que es la parte de matemáticas, lo que es claro es que creo que no hay instructor en el momento. Eso es lo que yo sé, pero no estoy al tanto porque pues eso lo maneja el líder de la ficha. Creo que no hay instructor y creo que la líder, o creo que les va a hablar sobre eso en algún momento, sobre esas evidencias que creo que algunos enviaron, no sé si ya les explicaron, pero hasta donde sé no hay instructor en el momento, entonces creo que hay que esperar, pero no sé, esa pregunta como tal se la deben, pues el vocero de cada ficha puede preguntarle a la líder y después la líder pues se encargará pues de decirles porque no estoy muy seguro al respecto.
Listo, listo, profe. No, pues las otras dos evidencias que siguen, pues ya usted nos dijo que tenemos que esperar, entonces pues Exacto, ya sí. Nadie estaremos se puede pendientes. adelantar. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta que hayan dejado en el chat? No hay nada. ¿Alguien que quiera preguntar algo sobre la evidencia? Si hay personas que no tienen dudas o preguntas, pues ya digamos que pueden ir saliendo en caso que tengan otras cosas que hacer, que tengan algo pendiente. Si alguien quiere preguntar, aprovecha ahora, o si no, pues ya podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Ok, profe, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, habla Luz Rodríguez. Sí. Profe, mi pregunta es, o sea, la información que usted pidió que estudiáramos es para el examen, para el cuestionario. Bueno, vamos a comentar nuevamente porque lo dije al comienzo y lo comento nuevamente por si de pronto a alguien en la grabación también se le pasa este detalle. Los materiales de inglés, como ustedes se acaban de dar cuenta, hay muchos temas. Es muy largo. Cada material puede tener 5, 6, 3, 4 temas. Y muchos de esos temas, para fines del programa y para fines de las evidencias, no aportan nada para la evidencia. Para su conocimiento y su crecimiento personal, sí. Si usted quiere aprender más del idioma, usted puede estudiar todos los topics y hacer todo lo que corresponde. Pero para fines y para ser más directos y específicos, sobre todo en esta parte del cuestionario, les mostré cuáles son los temas que van a utilizar allí. Mas no quiere decir que los demás temas no sean importantes, solamente que para fines de las evidencias, no, pues por el tiempo que tenemos, no va a ser, digamos, productivo, digamos, dedicarle tiempo a tantas cosas si no lo tenemos. Si tenemos el tiempo, porque sé que algunos sí pueden tener mucho tiempo libre, algunos de pronto sí, podrán dedicarle más a eso de material, a todos los topics. Pero el que de pronto no tenga suficiente tiempo puede dedicarse a estudiar esos temas que yo señalé para que profundice más por aparte y así, pues, digamos, tenga una idea de lo que se va a ir encontrando. ¿Listo? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Listo, profe, yo entonces lo dejo yo. Feliz noche para todos, ¿Alguien, compañeros y alguien usted, más que tenga una pregunta sobre esta evidencia, en particular sobre algo que de pronto no estuvo en el momento? Si no, pues como le repetía ahorita, pues si alguien se tiene que ir ya, puede ir saliendo. Y si no, podemos dar por terminada la sesión y pues ya parar la grabación. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Profe, es que lo que pasa es que en la otra actividad que tuvimos del informe, pues a mí me tocó hacer una corrección. Quisiera saber si esa es calificada o no, porque estaba mirando la plataforma y pues no se ha Bueno, calificado. estamos en la parte de inglés. Solamente estamos en la parte de inglés, no estamos en otra área. Entonces, solamente sería para la parte, vuelvo y repito, preguntas sobre lo del cuestionario, lo que expliqué. Estamos en otra competencia. Todo lo que tenga que ver con comunicaciones me pueden escribir al WhatsApp y hablamos ya directo, como ya algo más personal por allí. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta sobre lo que enviaste, sobre lo que te hace falta, sobre las correcciones, porque si no, entonces pues no podemos mezclar una cosa con otra. Bueno, profe, gracias. Sí, si es preguntas sobre las evidencias de comunicaciones, me pueden escribir directamente al WhatsApp, como lo han hecho algunos, para hacer, digamos, la revisión con esa persona en específico.
Pero la pregunta es si tienen dudas sobre esta parte de inglés como tal, del cuestionario, que digamos que la sesión del día de hoy es solamente inglés, no es más nada. Esto es otra competencia, entonces no podemos mezclar las dos cosas en este momento. Bueno, entonces, ¿algo más sobre el cuestionario, sobre la parte de inglés, o ya digamos que podemos dejar allí? Y bueno, repito, o sea, vuelvo, ojo, para que les quede claro, lo de competencias me pueden escribir. Bueno, les agradezco que si van a preguntar algo, pregunten de una, o sea, prendan su micrófono y hablen. Profe, Sí. pues no soy una experta en el inglés, la verdad, pero entonces digamos que en este caso yo puedo tener la ayuda, pues un diccionario, un traductor. La idea es entender lo que se está, digamos, contestando, lo que se traduce, ¿sí oye? Sí, claro, para las oraciones, si tú no tienes muy conocimiento pues, del idioma, tienes que utilizar el diccionario. Y ahí sí, digamos que por lo menos tienes que buscar qué significa cada palabra para que puedas entender la oración y más o menos puedas escoger lo más correcto. Lo que pasa es que le decía al comienzo, hay formas de completar un cuestionario. Una es estudiando y haciendo el mayor esfuerzo. Otra es copiándonos y otra es pidiéndole el favor a alguien, ¿cierto? Entonces usted ya, pues, cada uno va a decidir de qué forma va a completar la evidencia porque no va a haber nadie cuidándolos o diciéndole no se copie, no pongan el traductor para que el traductor haga todo por usted, o no le pregunte al compañero, o que el compañero le pase las preguntas a todos los compañeros por aparte. O sea, yo como tal eso no lo voy a manejar, no lo voy a controlar, porque cada uno aquí, digamos que ya tiene como, tendrá su ética, tendrá su sentido de responsabilidad. Entonces, la parte de las traducciones, sí, claramente, tendrán que utilizar un diccionario para buscar qué traduce un verbo, qué traduce una palabra. Y ya de ahí en adelante, pues cada uno decide si todo lo coloca en un traductor, si todo lo coloca en un navegador para que el navegador y el traductor les haga el trabajo, o si usted de verdad quiere esforzarse y hacer todo lo que más pueda hasta donde usted pueda dar y pueda contestar usted solito sus preguntas sin de pronto tantas ayudas. Entonces, si la ayuda principal es el diccionario, ahí sí no hay nada, nada que decir, porque lógicamente el diccionario es nuestra herramienta número uno cuando estamos aprendiendo un idioma. Pero sabemos que el Internet pues nos soluciona todo, ¿cierto? Y nos responde todo. Entonces, ya después de allí, de utilizar el diccionario, pues ya lo dejo a cada uno. Y porque yo no soy el que reviso el cuestionario, ¿cierto? Como les decía, la plataforma automáticamente usted contesta, la plataforma automáticamente le da la respuesta, si aprobó o no aprobó. Digamos que yo no voy a estar revisando el cuestionario, si usted lo completó, no lo completó, si usted lo hizo de una forma, no. Usted completa y usted automáticamente obtiene la nota. Entonces, es más de dejarlo a conciencia de todos, de cada uno pues sabrá cuál es la mejor forma de desarrollarlos. Listo. Pero sí, el diccionario, vuelvo y digo, es la única herramienta que te puede ayudar de verdad cuando estás aprendiendo un idioma. Hello, teacher. Good evening. Hi. Good What's evening. up? I'm Jay. Hello. I'm Jay, teacher. Hey, Jay, what's your question? The video is next week. Sí, bueno, para los compañeros, las otras evidencias donde se va a explicar la parte de la videopresentación y el folleto se va a explicar la próxima semana, porque esta semana es únicamente para que se dediquen a conocer cómo se maneja la plataforma de la parte de inglés, ¿cierto? Si se dieron cuenta, hay botones. Y ya la otra semana, pues sí, se explicará la parte de la video presentation y la parte del folleto
para que envíen esas 2 evidencias en el tiempo que nos queda de aquí hasta el 11 de marzo. Pero sí, hoy y esta semana dedíquense solamente al cuestionario, no envíen nada más, nada que no se haya explicado para que no tengan que repetir después las cosas. ¿Listo? Okay, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. Goodbye. Good night. Bye. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Any more questions? ¿Dudas? ¿Algo más que añadir? ¿Algo más que aportar? ¿O listo? Paramos la grabación. Entonces, muchas gracias para todos. Thank you very much for the attendance. Y recuerden, nos vemos la otra semana, entre lunes y martes, para las otras 2 evidencias. ¿Listo? Entonces, have a good night. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.